Mando este apéndice a fines de hacer alguna aclaración que yo al volver a ver la presentación voy notando que podría servir para aclarar alguna duda que se pudiera presentar. Quería hacer una aclaración por las dudas que alguien se confunda o se le genere una duda con respecto al modelo del diodo Zener en corriente continua. Bz es el valor de la batería o pila que se opone a la circulación de la corriente en inversa del diodo. La hemos marcado en el gráfico como la tensión que corresponde a la intersección de dos asíntotas por igualdad de criterio a lo que hemos visto cuando vimos B gamma en el primer cuadrante. La diferencia es que aquí tenemos una corriente que es despreciable y de hecho nosotros la despreciamos, así que no habría problema en ese sentido, que es IZ mínimo, que son unos pocos microamperes. ¿Por qué? Porque es la corriente inversa por generación térmica del diodo y es despreciable ciertamente, y está muy magnificada. Entonces, en realidad, el valor de menos Bz en el gráfico, que correspondería a la intersección de la asíntota con el eje de tensión, en este caso está levemente corrida y para nosotros va a ser lo mismo, porque si no, no coincidiría el modelo que hemos planteado de que es Bz más IZQ por Rz. Para que eso sea cierto sin despreciar nada, Bz tendría que ser el cruce de la asíntota con el eje de tensión. Pero para nosotros va a ser lo mismo porque IZ mínima es despreciable. Quería aclarar esto por las dudas que alguno tenga algún inconveniente. Vamos a empezar a partir de ahora a aplicar los conceptos que fuimos viendo, tanto los de corriente continua como los de corriente alterna. Y vamos a proponer un circuito equivalente que en BI y delta BI pico reemplazarían la tensión obtenida en un rectificador filtrado capacitivo. RS sería una resistencia en serie para que trabaje apropiadamente el regulador con diodo Zener, y una carga que sería la destinataria de tal regulación de tensión. Si reemplazamos al diodo por su circuito equivalente, dando por descontado que va a trabajar en el tercer cuadrante, nos quedamos con el circuito de la derecha. Como resulta obvio, pero igual no perdemos nada en aclararlo, la tensión entre los puntos 1 y 2 será la tensión que tendremos en el diodo Zener y en la resistencia de carga, que será una mezcla entre un valor continuo y un valor alterno. Vamos ahora a hacer un análisis aplicando el teorema de superposición, para lo cual vamos a separar lo que es el circuito de corriente continua del circuito de corriente alterna. Luego se pueden sumar los dos efectos naturalmente. En primer lugar, el circuito equivalente de corriente continua es el que vemos arriba a la derecha. Ya se ha efectuado Thevenin, quiere decir que nos encontramos con el circuito más elemental que se pueda obtener, en donde Bt va a ser una porción de Bi y Rt el paralelo de Rs con Rl. Allí se puede desarrollar en la malla el valor de la corriente que va a corresponder al punto de trabajo del diodo, y la tensión del punto de trabajo del diodo será la caída en Rz más Bz. A esa tensión la llamamos Bzq para diferenciarla de Bz. Con respecto a el valor de Rz,
Si el diodo fuese ideal, Bz y Bzq coincidirían para cualquier corriente de la malla. En el caso de corriente alterna, es muy interesante ver cómo el zumbido original primero se reduce aplicando el teorema de Thevenin nuevamente, ahora para corriente alterna, y luego se va a reducir aún más por un divisor resistivo dado por una pequeña resistencia Rz con respecto a RT de Thevenin. Si el diodo fuese ideal en este caso, no tendríamos zumbido en él, dado que la tensión que caería en Rz sería nula, cualquiera sea el valor del zumbido. Antes de continuar, queremos hacer una aclaración con respecto al parámetro Rz de los diodos Zener. Se conoce que Rz varía y depende fuertemente del valor de la tensión de Zener que se vaya a utilizar. Se ha trazado una familia de curvas para diferentes corrientes de Zener y todas ellas muestran un mínimo en Rz entre 6 y 8 volts. Podríamos decir incluso desde 5 volts. ¿Esto qué significa? Significa, no siempre se puede elegir cuál es el diodo, con qué tensión de Zener lo necesitamos, pero hay veces que se puede elegir. Eso ya lo veremos más adelante. En el caso de poder elegir qué valor de tensión de Zener podemos utilizar, conviene elegir entre 6 y 8 volts. ¿Por qué? Porque trabajan con la menor Rz posible y por lo tanto el factor de regulación de tensión va a ser el mejor de todos. Ese es un detalle que se puede tener en cuenta en la práctica. En teoría, bueno, uno le pone la Rz que da y listo, pero cuando uno está diseñando, este podría ser un criterio de selección del Zener. En esta diapositiva tratamos de poner de manifiesto de una manera gráfica, mezclando lo que hemos visto con funciones temporales, como por ejemplo el zumbido que se produce alrededor de un valor medio, tal cual lo hemos visto cuando vimos circuitos rectificadores. Teníamos un valor medio y teníamos un delta B por encima y un delta B por debajo, que en el caso del rectificador con filtro capacitivo, en lugar de ser una forma de onda senoidal, se acercaba o se asemejaba mucho más a una diente de sierra o triangular. En este caso podemos ver que si no aplicamos alterna, la recta de carga la llena de color negro y el punto de trabajo es Q1. Si el valor de BI se mueve en el tiempo producido por el zumbido, que está también existiendo, esa recta de carga se va a mover paralelamente a sí misma, porque lo que está cambiando es el valor BI en forma instantánea, pero no así la resistencia R. Cuando estamos en el pico de la tensión de zumbido, en el semiciclo positivo, estamos en el caso de la recta de carga punteada de color rojo, el punto de trabajo llegó hasta Q2 y nos da un punto de trabajo BZQ2. Cuando estamos en el caso opuesto, en el semiciclo negativo en su pico, el punto de trabajo llegó a Q3 y nos da el punto de trabajo de tensión BZQ3. Cada uno de ellos nos da los respectivos valores de corriente y ZQ. ¿Qué es lo más importante que nos intenta mostrar este dibujo? Que mientras tenemos
una excursión en el zumbido de amplitud delta V y en el diodo Zener tenemos una excursión mucho más pequeña, que se la puede ver de una manera geométrica inclusive por la pendiente de la asíntota, que es lo que hace que el zumbido se haya reducido notablemente respecto al zumbido original. Y eso se condice con la expresión que delta Bz es igual a una porción de delta Bi o delta Bi multiplicado por un número mucho menor que 1 en la medida que Rz minúscula sobre R grande sea un número muy pequeño. O sea, estaríamos justificando gráficamente lo que vemos en la expresión analítica. Ya habíamos visto que en continua BZQ era igual a BZ más la caída en continua en RZ, que es IZQ por RZ. ¿Sí? La aproximación que podemos hacer, que es en la práctica muy factible porque son los valores típicos para que todo esto funcione lo mejor posible, RZ es mucho menor que R. De modo tal que podemos decir que delta BZ es aproximadamente igual a delta BI por el cociente entre RZ y R. Número típico, 10 a la menos 3. R normalmente es 1000 veces más grande que RZ. ¿Qué quiere decir? Que el zumbido en el diodo es 1000 veces más chico que lo que está saliendo por el rectificador. Es un número importante. En cuanto a la potencia disipada en el diodo, evidentemente tenemos una potencia de continua y una potencia de alterna. La potencia de continua es el producto de la tensión BZQ por IZQ. Y la de alterna es el delta BZ al cuadrado dividido un factor K por RZ. Ese factor K depende de la forma de onda que estemos considerando para la alterna superpuesta. Si se tratase de una senoidal, K vale 2. Y si es un diente de sierra como lo que hemos considerado para un rectificador con filtrado capacitivo, K vale 3. Otra cosa que podemos ver, que es muy simple de ver, pero es el momento de comentarlo también, ¿qué pasaría si el ángulo alfa fuese 0? Sería el caso ideal. ¿Por qué? Porque si alfa fuese 0, delta BZ sería 0. Porque los tres puntos que acabamos de mencionar se proyectarían sobre un mismo punto en el eje de tensión. Y ese mismo punto no es ni más ni menos que BZQ1. Por lo tanto, no tendríamos zumbido en el diodo. Y por supuesto tampoco en la carga. Para que alfa sea 0, evidentemente RZ tiene que ser 0, con lo cual cierra todo lo que hemos conversado hasta ahora. Debemos tener en cuenta que todos los dispositivos tienen, entre otras cosas, entre sus regímenes máximos, la potencia disipada máxima. Y esta no es la excepción. Por lo tanto, el cálculo de la potencia disipada no es ni más ni menos que para corroborar qué diodos Zener necesitamos tener para esos regímenes. Algo que se suele utilizar mucho en la práctica para mejorar la performance de cualquier regulador de tensión basado en diodos Zener es acudir a la utilización de un TBJ que separe, entre comillas, el diodo de la carga. Están prácticamente en paralelo salvo una diferencia de tensión de V gamma, o sea, la tensión del diodo, si le restamos V gamma, tenemos la tensión en la carga. Se pierde un poquitito de tensión, pero lo podemos llegar a tener en cuenta. Incluso podemos intercalar en serie con el diodo Zener un diodo en directa y se compensarían las dos caídas. Y la tensión en el diodo Zener sería idéntica a la tensión en la carga. Pero bueno, eso es un detalle que lo dejamos para otro momento. Decía que separamos el diodo Zener de la carga
con el objetivo de que la corriente que se derivaría hacia la carga no es ahora la que pasa por RL, sino que es una corriente beta más 1 veces menor por estar RL en el emisor. Ahora la corriente que se deriva del nodo del diodo es I de base. Y es una corriente muy pequeña. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? La ventaja de hacer esto es que cuando yo cargue con una RL a este circuito, el diodo va a pensar que tiene una RL mucho más grande. Por lo tanto, la recta de carga se va a mover pero muy poquito. Mucho menos que lo que se movería si el transistor no estuviera. Esto nos va a permitir poder colocar RL más chicas que si el transistor no estuviera, para el mismo movimiento del punto de trabajo. Y otra cosa, ya que el diodo o el circuito del diodo, la derivación de la corriente ahora es IB, la carga está pidiendo más corriente. El nodo donde está el diodo no se la va a poder entregar. ¿Quién le entrega la corriente que falta, que es la que va a demandar RL, que es la corriente de emisor? La malla de colector. Por último, y para verlo desde otro punto de vista al circuito este, podemos tener una variación mucho mayor de valores de RL y que el circuito regule bien en comparación al caso que el transistor no estuviera. Y eso en la práctica suele suceder mucho. Ustedes quieren alimentar una placa con 5 volts y cambian de placa y también la tienen que alimentar con 5 volts y ponen otra y la tienen que alimentar con 5 volts. A todas las tienen que alimentar con 5 volts, por ejemplo, por tratarse de circuitos digitales. Pero cada una va a demandar una corriente distinta porque son circuitos distintos. Sin embargo, a todas les tienen que ofrecer o poder garantizar los 5 volts, ni más ni menos. Entonces, ustedes imagínense que están cambiando de RL, están poniendo una RL1, una RL2, una RL3, y en esa gama de valores, lo que ustedes quisieran es que ese regulador siempre entregara la misma tensión. Esta es una solución práctica bastante sencilla y básica para poder cumplir con ese requisito. La corriente de base es igual a la corriente de emisor dividido beta más 1. La corriente de emisor es la corriente por la carga y es la tensión en la carga dividido RL. Y la tensión en la carga es BZQ menos B gamma. Así que la corriente de base es BZQ menos B gamma dividido RL dividido beta más 1. Si beta más 1 por RL es muy grande, IB va a ser muy chico. Es lo que debería suceder en la práctica. Las cosas hay que hacerlas para que anden bien así. Ya vamos a ver por qué. Porque de esa manera, si vemos el circuito que está más abajo, si la corriente IB es mucho menor que la corriente que pasa por RS, la corriente que pasa por RS es prácticamente la que pasa por el diodo. IB puede ser despreciada, con lo cual, para los cambios de RL, el diodo no se va ni a enterar y el punto de trabajo prácticamente va a ser ínfima el cambio de posición que éste va a tener. Por lo tanto, podemos llegar a que el circuito, para analizar el punto de trabajo del diodo Zener, si despreciamos la corriente de base, es el que vemos abajo a la derecha, y es simplemente VCC, RS y el diodo. ¿Por qué no hacemos Thevenin? Porque no hay necesidad. La carga quedó desconectada virtualmente del diodo. De esta manera se simplifica muchísimo
el análisis del circuito y el cálculo del punto de trabajo del diodo, porque podemos calcular lo que sucede en el Zener como si el transistor y RL no estuvieran. Una vez que tenemos el punto de trabajo del diodo Zener, vemos qué tensión queda en RL y qué corriente va a circular por ella. Nos vamos a ver obligados a comprobar que la corriente de base realmente resulta despreciable con respecto a IS. Una vez que confirmemos eso, queda todo como lo calculamos y es muy simple de hacer. Es como separar los cálculos en la práctica. Bueno, vamos a ver para terminar con la clase de hoy una aplicación como fuente de corriente ajustable utilizando un diodo Zener, un transistor bipolar y un potenciómetro lineal, potenciómetro o preset. Ahora RL, en lugar de ser ubicada en el emisor, es ubicada en el colector. Vamos a hacer trabajar al transistor en todo momento en la zona lineal, en la zona activa, de modo tal que el modelo pueda ser pensado como una fuente de corriente controlada por la corriente de base. En ese caso, es muy simple pensar con todas las consideraciones que hemos visto hasta acá, que la tensión del colector es aproximadamente igual a la del emisor con un beta alto. Y la corriente de emisor dijimos que era igual a BZQ menos B gamma dividido el valor de la resistencia de emisor. Si BZQ y B gamma son fijos, pero RE lo podemos variar, podremos modificar la corriente de colector que va a circular por RC, cualquiera sea el valor de RC, con una sola limitación. Cuando RE sea mínimo, vamos a tener la corriente de colector máxima. Ahora bien, para asegurar que siempre esto se comporte como una fuente de corriente, no debemos entrar en la zona de saturación. Considerando un transistor real cuya tensión de colector emisor es pequeña pero no cero, teniendo en cuenta ese valor, incluso hasta tomando un margen de seguridad a nuestro favor, la corriente de colector máxima va a desarrollar una caída en RC y en RE que, restada de BCC, no debe ser inferior a la tensión de colector emisor de saturación, porque si eso llega a ocurrir, ya no va a ser más una fuente de corriente. Y por lo tanto, lo que estamos tratando de plantear en esta aplicación carecería de sentido. Bueno, esto es lo que tenemos previsto como teoría sobre este tema. En el transcurso de la tarde, o mejor dicho, en el transcurso del día, les voy a acercar lo que corresponde a la parte práctica. Bueno, nos estamos encontrando en cualquier momento. Que anden bien.